Entonces, la charla que vamos a tener hoy se titula Aniversarios teresianos. Entonces vamos a hablar de tres Teresas. Tres Teresas que son santas. Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, también conocida como Teresita de Lisieux. La hemos celebrado hace muy poquito, el día 1 de octubre, fue su onomástica. Ahora, dentro de muy poco, el sábado que viene, celebraremos a Santa Teresa de Jesús, 15 de octubre. Y la otra Teresa es Teresa de Calcuta. Yo creo que conocéis a las tres, a unas o a una de las tres a lo mejor más que a otras. Pues, por ejemplo, en nuestra parroquia somos muy devotos de Santa Teresa de Jesús, pero seguro que también conocéis cosas de Teresa de Calcuta o de Teresita del Niño Jesús. ¿Por qué vamos a hablar de las tres Teresas? ¿Por qué se titula esta charla Aniversarios teresianos? Porque este año estamos celebrando el 25 aniversario de la muerte de Santa Teresa de Calcuta. Se celebra este año. Y también se celebra el aniversario de la proclamación de doctora de la Iglesia de Santa Teresita, Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, Teresa de Lisieux. Y por otra parte, estamos también celebrando el cuarto centenario, 400 años, de la canonización de Santa Teresa de Jesús, que también es doctora de la Iglesia. La Iglesia a algunos de sus santos les proclama doctores. Doctor de la Iglesia no es alguien que te cura, no es el médico del centro de salud. Doctor de la Iglesia están considerados aquellos que con sus escritos, con su sabiduría espiritual, interior, han contribuido de una forma especial a la edificación de la Iglesia. Por ejemplo, uno de los últimos que han proclamado doctores de la Iglesia ha sido Ireneo de Lyon, que era obispo de Lyon en el siglo II, hace la torta de tiempo. Todo el mundo daba por hecho de que le iban a proclamar doctor de la Iglesia, pero han tardado mucho, ¿no? A lo largo del año celebramos la memoria o la fiesta de muchos santos que están considerados doctores de la Iglesia. Por ejemplo, hasta hace bien poquito, unos años, proclamaron doctor de la Iglesia a San Juan de Ávila, que es patrón del clero español, ¿no? Algunos curas estamos muy convencidos de que algún día proclamarán doctor de la Iglesia a Juan Pablo II, ¿no? Son todos ellos santos que han contribuido a través de su magisterio, de sus cartas, de sus escritos, de sus obras, de su espiritualidad, han contribuido a enriquecer algún aspecto especial dentro de la vida de la Iglesia, ¿vale? Entonces, nosotros, pues damos gracias a Dios pues por las doctoras de la Iglesia, ¿no? Que son Teresa de Jesús y Teresita del Niño Jesús. La madre de Teresa de Calcuta no es doctora de la Iglesia, pero bien podría ser llamada cariñosamente doctora de la caridad, pues por cómo vivió la caridad de una forma heroica. Después, no hablamos solamente de estas tres Teresas, que son tres santazas, porque sean sus aniversarios estos que os he dicho al principio. Hablamos de ellas porque las tres tienen cosas en común. Han vivido en momentos distintos, han vivido en circunstancias muy distintas, pero hay cosas que las unen a las tres, de una forma como muy especial, muy particular. Por ejemplo, en ellas, en las tres, brilla de una forma especial un amor incondicional y entrañable a Jesús. Y esto no es cualquier cosa. Un amor incondicional es un amor que no pone condiciones. Que nosotros a veces podemos correr el peligro
como de ponerle condiciones a Dios. Y a veces pensamos que pues, le decimos a Dios, si tú haces no sé qué, si me ayudas en no sé cuál, el sí es un condicional, estamos condicionando. A veces condicionamos nuestra propia vida de fe. Las tres Teresas se caracterizan por un amor incondicional. Ellas nunca le pusieron ninguna condición al amor de Dios, ni al amor que ellas le tenían a Dios. Y no solamente era un amor incondicional, además era entrañable. Entrañable no quiere decir solamente lo que estamos acostumbrados a entender de cariñoso. Entrañable es algo que nace de las entrañas, de lo más profundo de tu ser. La Escritura muchas veces cuando habla de las entrañas habla donde se juntan las coyunturas, los tuétanos, ¿no? O sea, hace referencia a lo profundo del ser, es como un amor que brota de lo más profundo de uno mismo. Por eso es entrañable. Y las tres vivieron este amor incondicional y entrañable tanto en la vida activa como en la vida contemplativa. Porque Teresa de Jesús y Santa Teresita son carmelitas descalzas, son carmelitas de vida contemplativa. La Madre Teresa de Calcuta era monja, pero más de vida activa, que no quiere decir que no rezara, que rezaba mucho, pero una vida activa mucho más grande, ¿no? Y no es mejor una que otra, que a veces tenemos metido dentro de nosotros mismos y en la Iglesia, que parece que a veces una chica que se va a meter monja y la gente lo típico que cuenta y que dice es, pues qué pena, ¿verdad? Qué pena porque hace falta ayudar en el mundo y te vas a meter en un convento a no hacer nada. Pues no hacer nada, ¿no? A amar a Dios con todo el corazón y en medio del silencio y de la clausura entregarle a Dios tu vida por la salvación de los hombres. Casi nada, vaya, casi nada. O sea, lo que los demás no estamos dispuestos a hacer muchas veces, que es ofrecer a Dios la vida entera por la salvación de otros, que es lo propio de un cristiano, ¿no? Entonces, las tres brillan por ese amor incondicional y entrañable tanto en la vida contemplativa como en la vida activa. ¿Y en qué se manifiesta ese amor? Se manifiesta en vidas entregadas a Dios, a Cristo, vidas entregadas a la extensión del reino de Dios en el mundo, queriendo llevar el amor de Jesús a todos los hombres. Y no podría decir, pues una monja de clausura no puede llevar nada a nadie, porque está encerrada en su convento. Bueno, pues Dios lo hace. Dios lo hace porque muchas veces el testimonio de las contemplativas llega incluso a las partes más recónditas del mundo. No porque ellas vayan, sino porque hay mucha gente precisamente que va a sus conventos, ¿no? Y se empapan viendo cómo estas santas, porque son unas santas, ¿no? Dedican sus vidas a un amor escondido, en silencio, entregado. Entonces lo que ellas hacen, las tres Teresas, es profesar un amor muy grande, especialmente también a Jesús sacramentado. Las tres son amantes de la Eucaristía. No solamente no podían vivir sin la misa, tampoco podían vivir sin adoración a Jesús en la Eucaristía, sin adoración a Jesús en el sagrario. Y por eso viven una entrega silenciosa, son capaces de vivir una obediencia amorosa, porque en todo están dispuestas a obedecer la voluntad de Dios. Una obediencia y un amor que se fundan en un camino de mucha humildad, de mucha pequeñez, porque ellas mismas no quieren figurar, no quieren ser nada, solo quieren amar. Entienden que todo lo que ellas tienen, lo que ellas ven, todo es un don que Dios las da. Todo es un don. Ejemplo, Teresa de Jesús. En su obra Camino de Perfección, que no, si no la habéis leído, os aconsejo que la leáis.
merece la pena. Dice Teresa de Jesús, fue canonizada hace 400 años. O sea, que para que veáis que algunas de las cosas que a veces os dice vuestro párroco ya las decía Santa Teresa hace 400 años. Bueno, hace más. ¿Cómo nos mostró el Señor el amor que nos tiene quedándose con nosotros en el Santísimo Sacramento? Aun sabiendo lo mal que le iban a tratar las manos enemigas. Y nos recomienda, pues no lo hagamos nosotros, porque juntando nuestra oración con la suya, tendrá mérito delante de Dios para alcanzar lo que pidiéramos. Contentemos al Señor. Contentemos al Señor, dice Santa Teresa, que insiste mucho en la frecuencia con la que adorar al Señor, amar al Señor, orar al Señor, recibir al Señor. Pero no solo insiste Santa Teresa en la frecuencia, también insiste en la preparación para acercarnos al Santísimo Sacramento. Porque no nos podemos acercar de cualquier manera. Aprovecha la hora posterior a la comunión y practica incluso, dice Santa Teresa, la comunión espiritual, que no sustituye a la normal, porque no es lo mismo, pero la comunión espiritual también sirve de provecho porque son momentos del día en los que uno conscientemente pone de manifiesto que le gustaría unirse al Señor, que le gustaría recibir al Señor. Y dice Santa Teresa, comulgar espiritualmente es de grandísimo provecho, ayuda a recogernos, a disfrutar del amor del Señor. ¿No? Teresa de Jesús. La pequeña Teresa, Santa Teresita, Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. ¿Qué nos ha mostrado ella con su vida? Ha mostrado un amor y una entrega total al amor misericordioso del Señor en su celda pequeña, en su convento. Ella llegó un día al convento, entró, pisó su celda, en un momento en la pared escribió: Jesús es mi único amor. Jesús es mi único amor. Y si te lees sus poesías, lo que brilla en ellas y lo que se expresa en ellas es la intimidad que ella tiene con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, con Dios Trinidad. Teresita de Jesús decía cosas como: tú lo sabes todo, divino Jesús, y yo te amo. El espíritu del amor me incendia con su fuego. Amándote a ti, Señor, atraigo a Dios mi Padre. ¿No? El amor, Teresita de Jesús, del Niño Jesús, lo colocará en el centro de su vocación. Fijaros, ella tiene un escrito precioso en el que se pregunta qué lugar ocuparía ella en la Iglesia. Y empieza a pensar, pues que a mí me gustaría ser apóstol, me gustaría ser mártir, me gustaría ser misionero, me gustaría ser sacerdote, me gustaría ser... ¿no? Y va enumerando, ¿no? Lo dice de una forma preciosa. Yo quiero ser la devoción del sacerdote al consagrar. Yo quiero ser el fuego del misionero que se va a no sé dónde a anunciar el Evangelio. Yo quiero ser apóstol, mártir, guerrero. Y hay un momento que dice, quiero serlo todo. Quiero serlo todo. Entonces ella dice, ya sé cómo haré para serlo todo. En el corazón de mi madre de la Iglesia seré el amor. Y así podré llegar a serlo todo. En el corazón de la Iglesia seré el amor. Y a amar a veces
hay que hacerlo en silencio. Entonces Teresita del Niño Jesús pasará horas de adoración silenciosa, mirando y dejándose mirar por el amor de los amores, que es el Señor. Porque si ella tenía algo claro es que quería vivir su amor y su entrega de una manera oculta, para que nadie se lo reconociera, para que nadie la aplaudiera, para que nadie la viera. De una forma oculta porque ella pretendía ser como una niña delante de Dios. Son famosos sus escritos, que Juan Pablo II destacó muchísimo, sus escritos sobre la infancia espiritual. Aprender a ser como niños delante de Dios, como niños que no tienen prejuicios, que se fían de Dios, que se sienten seguros en Dios, que obedecen a Dios, que aman a Dios, que todo lo esperan de Dios. Ser como un niño, el ocultamiento. Amor y abandono. Amor y abandono. Eso es lo que ella vive en el camino de esa infancia espiritual, que Juan Pablo II decía, es el camino de toda la Iglesia. Ser como niños, el amor y el abandono. Pío X decía que es la santa más grande de los tiempos modernos. Una monjita en su conventito, carmelita descalza, que además se murió muy joven, 24 años. 24 años. Que ya hay quien dirá, uy, qué pena, qué joven era, ¿verdad? 24 años. Pues quiso vivir un celo enorme por la salvación de las almas. Ella veía una imagen de Jesús en la cruz y se ponía debajo de la cruz y le decía al Señor, Señor, que yo recoja la sangre que cae de tu costado abierto en la cruz. ¿No? Que se quiso ofrecer por todos. Por todos es hasta por los malos. La primera persona a la que apadrinó espiritualmente, sin esa persona saberlo, fue un asesino. Alguien tendría que rezar por su alma, por su salvación, por su conversión. Pues esta lo hizo. Fijaos hasta dónde llegaba el amor que ella vive, ¿no? Tiene algunas anécdotas muy divertidas, muy graciosas. Cuando se muere, sus hermanas carmelitas empiezan a discutir sobre quién era la más importante. Como esto es como el Evangelio, que los discípulos discuten de quién es el más importante, pues las monjas lo mismo, como nos pasa a nosotros muchas veces. Pues empiezan a discutir quién era la más importante para Teresita. Es que a mí me quería mucho, es que a mí me trataba fenomenal, es que... Y solamente después de ver, ya cuando murió, después de ver sus escritos, fijaros qué cosas, se dieron cuenta las monjas de que a la monja que más quería, a la que más amaba y a la que mejor trataba, era a la que más le hacía la vida imposible. O sea, a la que peor la trataba a ella la quería más. Es como para que entendamos lo que significa ser cristianos, ¿no? Lo que significa querer vivir la fe de verdad y amar al Señor de verdad, ¿no? Y luego está Teresa de Calcuta, que toma su nombre de Teresa de Lisieux, y sigue la misma llamada de Jesús, ese tengo sed. Luego descubrirá ya otra llamada en el tengo sed de Jesús en la cruz, y después de unos añitos de monja en un colegio, descubre cómo el Señor la pide otra cosa y funda las Hijas de la Caridad. Las Hijas de la Caridad. Y fijaros, en un proceso muy difícil, una noche oscura, donde ella sufre muchísimo, pero donde no quiere dejar de buscar la manera de saciar la sed de Jesús, ¿no? Entonces ella intuye que el Señor la llama a saciar esa sed en los más pobres de los pobres, los que nadie quiere, los que se van a morir, los que están enfermos, los que están tirados en la calle, abandonados, y se hace uno con cada uno de ellos para llevarles a Jesús. Y lo hace viviendo una vida
súper eucarística, súper eucarística. Fijaros hasta qué punto Teresa de Calcuta amaba la Eucaristía, que hay un momento de su vida en el que las monjas la dicen: Madre Teresa, quítenos cosas, que no damos abasto, que no llegamos a todo. Y entonces la Madre Teresa les dice a sus monjas: una hora más de adoración. Es como, o sea, le estamos pidiendo que nos quites cosas, que no nos da el día, no hay horas suficientes. Y la Madre Teresa les dice: una hora más de adoración. Pues lo que pasó fue que el Señor respondió de una forma sorprendente. Y después de un tiempo en el que todas rezaban una hora más, empezaron a llegar torrentes de vocaciones al convento. Tenían pocas manos, pues más. Nunca sabemos en qué momento, de qué manera el Señor se va a servir de nuestra adoración, ¿no? Pero el Señor siempre, siempre responde, siempre responde. Santa Teresa de Calcuta tenía muy claro que su hora santa diaria era la causa por la que su comunidad floreció y llegó a ser lo que todavía hoy es, ¿no? Más de 3.000 monjas. Más de 3.000 monjas. ¿Qué han hecho Teresa de Jesús, Teresa del Niño Jesús y Teresa de Calcuta? Pues de alguna manera han hecho de su intimidad con el Señor su propio camino de entrega a Jesús, su camino de llevar almas a Jesús y a Jesús a las almas. Esto siempre formaba parte de su oración, ¿no? Llevar las almas a Jesús y Jesús a las almas, sobre todo a las más pobres, no solo materialmente, sino también espiritualmente. Teresita le decía al Señor: atráeme, Dios mío, atráeme, para manifestarle a Jesús todas las intenciones de su corazón. El venerable fundador de la adoración nocturna dice: las obras de Dios son siempre de Dios, así en su origen, porque nacen de su inspiración, como en su principio y en su desarrollo, y a Dios solo deben su prosperidad. Cuanto más excelente es la obra, más requiere la humildad. La humildad es grandeza, la mayor grandeza a la que el hombre puede llegar en la tierra. Nosotros hoy nos hemos fijado en 3 santas que son muy humildes, porque Dios ha querido hacer muchas obras muy grandes en ellas. Si os fijáis, a lo largo de la historia de la salvación, siempre que el Señor quiere hacer algo muy grande, coge a alguien que no vale. A alguien que no vale. Santa Teresita del Niño Jesús experimentó su vocación muy chiquitita, muy jovencita, que sus padres no le iban a dejar entrar en el convento siquiera. Pero tú ves el momento en el que Dios elige a Moisés, un pastor de cabras, David, otro pastor. ¿No? A lo largo de la historia el Señor elige a lo que es pequeño, a lo que es humilde, lo que no cuenta a los ojos del mundo, lo que no vale, lo que es poco capaz, ¿no? Para manifestar Él, para que se vea que las obras son de Dios. Las obras son de Dios. Nos pasa a los curas, que Dios nos elige a los curas, pues pobrecitos, pecadores, limitados, sin grandes capacidades. ¿Para qué? Pues para que se vea que lo que sucede en el altar es Dios, no es el cura. Que a veces nos perdemos en razonamientos profundamente paganos. Es que me gusta más el cura, es que me gusta menos el cura. Que no, hombre, que no, que es Dios. Que es Dios en el altar, que el cura da igual. Que el cura actúa en nombre de otro, que es Dios el que se hace presente en el pan y en el vino. Que da igual si el cura es así o asá, que lo importante es Dios.
que se hace presente en las manos de un pobre pecador, que no cuenta nada para los ojos del mundo, que es pobre, limitado, débil, frágil. Pues así pasa siempre. En las tres Teresas igual. Luego tienes la vida de Teresa de Jesús y te parece que es una mujer hecha y derecha de la cabeza a los pies. Pero es que el Señor fue haciendo una obra en ella, como hizo una obra en Teresa de Calcuta, como la hizo en Teresita, como la ha hecho el Señor a lo largo de todos los siglos en los santos. Entonces, esto el Señor lo ha hecho también en muchísimas ocasiones en la vida de adoradores, que se ponen delante de Dios con humildad, pequeños, reconociendo que Dios es grande. Bueno, pues nosotros podemos darle gracias a Dios por nuestra vocación de adoradores, podemos aprender de estas santas, para que cada día nuestras familias sean más santas también, sean más eucarísticas, porque necesitamos ser más eucarísticas, nuestras familias, nosotros mismos, para poder un día llegar a decirle al Señor eso que decía Santa Teresa: solo Dios basta, que lo sabéis de memoria, ¿verdad? Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo la alcanza, solo Dios basta. No es solamente un poema bonito, hay que creérselo. Que solo Dios basta, hay que creérselo. Preguntas que os pueden ayudar luego para la oración. ¿Conocemos las enseñanzas de Santa Teresita del Niño Jesús? De Santa Teresa de Jesús, de Santa Teresa de Calcuta. ¿Pedimos la intercesión de estas santas en nuestra vida, en nuestra adoración? ¿Cultivamos en nuestra vida el camino, la senda eucarística de entrega, de abandono? Hablamos, que antes decíamos que tenía un deseo muy grande de llevar las almas a Jesús y a Jesús a las almas. ¿Hablamos a Jesús de los hombres para poder después hablar a los hombres de Jesús? Y a veces nos podemos como lamentar muchísimo de qué mal está el mundo, que se han perdido todos los valores, la gente ya no cree en Dios. A esas personas, ¿le hablamos a Dios de esas personas? ¿Rezamos por esas personas? ¿Por la conversión de los corazones? ¿Para que venga el reino de Dios? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.